Entre los apóstoles del Maestro Jesús, cada uno desempeñaba una función muy especial. Cada uno de ellos fue elegido por razones de peso que solo el Maestro sabía. Razones que le eran indispensables para llevar a cabo su misión de comunicación del Evangelio. Dentro de esos hombres encontramos al pescador de Cafarnaúm, que ocupa un lugar muy especial en la historia. Hoy hablaremos de él. Un trabajo de compilación de la autora Denise Lino sobre los libros dictados por el espíritu de Amelia Rodríguez y psicografiado por Vivaldo Franco. Acompáñenme a ver de qué trata el libro La transformación moral de Pedro, un humano muy humano. Denise Lino es una autora brasileña que se dedicó a leer, a investigar los libros psicografiados de Amelia Rodríguez. El espíritu de Amelia Augusta de Sacramento Rodríguez, profesora y escritora también brasileña, que por medio de Vivaldo Franco ha dado a conocer grandes obras como El trigo de Dios, Cuando vuelva la primavera, Luz del mundo o Hay flores en el camino. También es autora de ese poema magistral de agradecimiento que da Vivaldo al padre cada que cierra sus conferencias. ¿Soy su fan? Por supuesto que sí. Ella es conocida por narrar de una forma distinta, de contar esos sucesos que ya todos conocemos de la vida del maestro, pero con su excepcional toque poético y extremadamente analítico, incluso psicológico de cada uno de los personajes. Y cómo no hacerlo de esa forma si ella forma parte del equipo de trabajo de Juana de Ángeles, precisamente la mentora espiritual de Vivaldo, que es especialista en psicología. Así que el trabajo de Amelia Rodríguez siempre es garantía, calidad pura sobre temas espirituales. Es una de las grandes en la literatura espírita. Pues bien, este libro que trata sobre la transformación moral de Pedro, que dice que es un humano muy humano, en él Denise nos expone un análisis de la personalidad del apóstol Pedro a través de la visión que consiguió Amelia Rodríguez, a través de revisar todos los escritos que Amelia Rodríguez ha hecho al respecto bajo la psicografía de Vivaldo Franco. Esta autora Denise leyó todas sus obras y de ellas se extrajo lo que hablaba sobre Pedro y nos lo trae aquí en este libro para hacernos reflexionar sobre el hecho de que todos somos muy parecidos a él. ¿De qué manera? Bueno, pues ya poco a poco iremos hablando del asunto y lo vamos a ir desmenuzando para ver el porqué. Cuando nosotros hablamos del apóstol Pedro, ¿qué es en lo primero que pensamos? ¿Qué es en lo primero que se nos viene a la mente? Quizás pensamos en pasajes bíblicos que conocemos, las cosas que vivió con el maestro. Se nos vienen a la mente cosas como cuando estaba pescando y el maestro lo llamó a seguirlo, o cuando decían que tenía conflictos para aceptar a María Magdalena porque él era de un carácter bastante especial. Sin duda alguna, uno de los momentos que más recordamos de Pedro es cuando negó 3 veces al maestro antes de que cantara el gallo. De seguro luego se les vino a la mente eso, ¿no? O también cuando no pudo mantenerse pisando el agua, ¿se acuerdan? El que le dijo el maestro, hombre de poca fe, porque de repente dudó y empezó a hundirse. O también que el maestro lo escogió para seguir con su labor
una vez que el maestro ascendiera de nuevo a los cielos, ¿no? Y que le dijo que le daba las llaves del cielo. Bueno, cosas como estos pasajes bíblicos están muy en nuestra memoria cuando hablamos de Pedro. Y así brevemente nos damos cuenta a través de un análisis así por encimita de estos pasajes, que en muchos de estos sucesos lo que aflora de Pedro es precisamente más su humanidad que su santidad, en esos pasajes que son como los más que tenemos aquí frescos en la mente, ¿no? Y eso es lo que nos expresa la autora en este texto, que casi siempre solemos romantizar las escrituras, solemos romantizar el hecho que en el imaginativo popular se ha extendido la idea, por ejemplo, de que el maestro no se acercaría a personas o no elegiría seres que sean imperfectos para seguirle, ¿no? Que ya los escogía porque de alguna manera ya tenían alguna santidad o ya estaban iluminados. Y se cae en ese engaño de creer que eran santos casi de nacimiento, ¿no? Y que por eso fueron elegidos, pero la verdad es que no es así, que los apóstoles eran personas tan comunes como tú y como yo, eran hombres simples, en su mayoría eran ignorantes, de pueblo. Por ejemplo, Pedro era un pescador, y un pescador con deficiencias de carácter, porque tenía un carácter bien fuerte, bien aguerrido, y tenía esas deficiencias de carácter que le valió precisamente el apodo que le puso el maestro, que es Cefas, piedra en arameo, en el arameo antiguo que hablaba el maestro, o Petro, en griego, o Pedro, tal y como lo conocemos, porque se acuerdan, él se llamaba Simón. ¿Por qué piedra? ¿Por qué se gana este apodo del Maestro Jesús? Pues aquí la autora nos expone, ¿no? Las características en general de un carácter piedra. ¿Qué pensarían ustedes, no? Piedra, de carácter necio, inamovible, cabeza dura, necio, que en el nombre lleva la penitencia. Piedra que no se mueve. Pedro era el representante más fiel de esta humanidad, es decir, esta humanidad cabeza dura, esta humanidad que necesita de pruebas tangibles para creer, que necesita de vivencias fuertes, enormes, gigantes, aprendizajes mayores para poder transformarse hacia el bien. Les leo de nuevo el título. Dice: La transformación moral de Pedro. Un humano muy humano, con dudas, con deficiencias de carácter, con ignorancia, no en el sentido peyorativo, no lo digo para hacerlo menos, sino es un sentido realmente descriptivo del contexto en el que vivía. Era un pescador, sabía su oficio y nada más. Él no se metía ni en cuestiones filosóficas, ni religiosas, ni de pensamiento, ni de nada. Nos exponen aquí también que ese contexto de vida era muy duro. Él trabajaba de sol a sol, pagaba sus impuestos, sobrevivía, hacía lo que tenía que hacer sin mayor pretensión, hasta que le llegó el llamado del maestro y esto cambió su vida. Para hacer este análisis, la autora Denise nos propone dividir la vida de Pedro en 3 etapas. Uno, que es su vida antes de que llegara el maestro. Antes de que llegara el maestro a su vida, que es la etapa también que es la que menos se conoce, aunque sí se sabe que estuvo casado, que vivía en casa de su suegro, que probablemente tenía una hija, pero nadie menciona nada ni de su esposa ni de su hija, es así como que muy poquito, ¿no? Entonces se supone que él era viudo. En realidad no hay mucha información al respecto. La segunda etapa sería el llamado, cuando el maestro lo llama a seguirlo y todo lo que vive y aprende, el aprendizaje que lleva con él. La tercera etapa, que es a partir de que lo niega 3 veces, que consideran que ese es un parteaguas, es un antes y después en el camino de transformación moral de Pedro. De la primera etapa, como les decía, antes del llamado, pues no existe mucha
pues mucha información, solo el apunte que hace la autora a través del conocimiento espírita, dice que hay cierta información adicional que hace pensar, por ejemplo, que Pedro estuvo presente el día del primer milagro del maestro, es decir, cuando transformó el agua en vino en aquella boda, ¿se acuerdan? Pues que Pedro estuvo presente y vio ese milagro, que de alguna manera se habían encontrado algunas otras veces circunstancialmente. Ya ven que el maestro andaba por los poblados y la población, digamos, no era tan grande como ahora, ¿no? Si ahora dicen el mundo es un pañuelo, imagínense viviendo en la zona y así. Yo creo que sí se encontraron varias veces, es lo que apunta, ¿no? Que a través del conocimiento espírita ha quedado ahí como que cuando el maestro lo llamó, que le dijo ven y sígueme, no fue el primer encuentro, sino que previo ya había habido como algunas semillitas sembradas en Pedro para que germinaran. La autora nos hace un hincapié de que todo espíritu, por ejemplo, antes de nacer ya trae un plan de vida, ya trae una planificación que fue hecha en el mundo espiritual con compromisos adquiridos que deben de cumplirse, y que esos pequeños encuentros circunstanciales con el maestro le sirvieron a Pedro para ir doblegando sus defensas, porque él tenía un carácter muy necio, y por ese carácter necio no iba a ser que a la primera vez lo llaman y ya sígueme, porque sí, su misma necedad no lo iba a permitir. Entonces, para que se diera ese suceso, previamente tuvo que haber como un ablandamiento, ¿no? Como que él fue viendo que el maestro hacía los milagros, hacía curaciones, y ahí nos hablan de otro encuentro, como cuando dicen que el maestro estaba, se arremolinaba la gente alrededor de él porque llegaban a querer sanarse. Iba una señora con su hija en brazos y quería llegar al maestro, pero no podía porque había mucha gente. Entonces lo que hace Pedro es abrir espacio para que llegue la señora hasta él. Y dicen que se encuentra la mirada de Pedro con la del maestro. Ese fue el primer encuentro de miradas, de que el magnetismo del maestro le llamaba y decía casi telepáticamente, ¿no? Yo sé quién eres, tú sabes que tienes un compromiso firmado conmigo, que en la espiritualidad lo hablamos, y voy a ir por ti. Y Pedro sintió ese magnetismo, ese impacto. Nomás imagínate ver a los ojos al Maestro Jesús, si lo podemos imaginar un poco lo que fue, ¿no? Lo que él sintió, de decir, ¿quién es este hombre? ¿Por qué tiene esa mirada? ¿Por qué siento que lo conozco? ¿Por qué siento que lo quiero seguir? ¿Por qué siento todo esto? Y para una persona así tan cabeza dura como cualquiera de nosotros decimos, fue impactante ese primer encuentro para Pedro. Y luego quizás recordar, sí, yo estuve en la boda donde él se dice que él transformó el agua en vino, pues sí, yo probé ese vino, pues sí, estaba muy sabroso, pues no sé. Los pequeños encuentros circunstanciales, las pequeñas semillitas, las, digámosle, chismes, rumores que habían llegado hasta él de la maravilla de este hombre, de todas las maravillas que hacía el maestro, todo eso se fue armando en su cabeza para irle doblegando las defensas, para irlo preparando para ese momento del llamado, porque no es que como llegue un extraño cualquiera que te diga, oye, ven, deja toda tu vida, ahí deja tus pescados, deja todo y ven y sígueme y vámonos, sin que haya un contexto, sin que haya un trasfondo, sin que haya nada detrás. Eso realistamente, o sea, pensando con la realidad, eso pues no sucede, ¿no? Así que sí es como lógico creer, ¿no? Que hubo todo un trabajo previo detrás. También nos hablan de otro encuentro entre ellos, que fue cuando Pedro fue a sanar, cuando el maestro fue a sanar a la suegra de Pedro, a su casa, que fue que porque la señora estaba muy enferma y fue y la sanó en su casa, y también eso le fue derribando las defensas.
Y pues sí, yo creo que sí, cada uno de ellos, pues el alma reconoce los llamados, reconoció los acuerdos previos que adquirieron en el mundo espiritual. Así que cuando el maestro los llama, cuando el maestro con todo ese magnetismo de amor místico que tenía, que dicen que era demasiado fuerte, y cuando él les llamó, pues no pudieron negarse más que decirle que sí, ¿no? Lo que no implica, fueron llamados, pero eso no implica que de la noche a la mañana ellos hayan cambiado de personalidad así nada más porque sí, porque ya son seguidores del maestro, claro que no. Esto fue un proceso de aprendizaje y de crecimiento y de perfeccionamiento, igual que el que estamos teniendo nosotros ahora, ¿no? Con este conocimiento. De ahí digamos, y por eso decimos que todos somos como Pedro, que todos somos esas cabezas duras que hemos sido, que hemos recibido ese llamado y que estamos en el camino del perfeccionamiento a través de las enseñanzas del maestro. Por ahí la autora nos platica un poco, por ejemplo, de lo que opina Emanuel, el guía espiritual de Chico Javier, que escribió a través de él algunas cosas y al respecto nos cita algunas de sus palabras, donde nos dice, en lo referente a esto, nos dice que no por solo maravillarte con las verdades del mundo espiritual quiere decir que tú ya vas a ser un iluminado, es decir, que se necesita el proceso de asimilar y de hacer crecer esas verdades. En pocas palabras, no es solo tener el conocimiento, no es solo haber sido llamado, no es solo saber la información, sino que tienes que dejarte transformar por esa información, por ese conocimiento, que si no, no te va a servir de nada. Y ahí vemos todos estos tropiezos de Pedro en los que le aflora la humanidad, cuestionando varias veces al maestro, dudando de él, flaqueando en la fe, como nos cuentan todas estas anécdotas y como nos pasa a cualquiera de nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿o no? Y el maestro lo sabía. El maestro sabía que esto iba a acontecer y no nada más con Pedro, con todos. Hablamos porque ahorita hablamos de él, pero realmente con todos. Y no es malo, porque es un proceso de aprendizaje. Cada espíritu nace donde tiene que nacer, nos dice el espiritismo, en las condiciones que necesita para llevar a cabo la misión personal que trae. Nos cabe a nosotros emprender esa lucha, recorrer ese camino para elevarnos, sobre todo moralmente, pero también mentalmente en nuestra preparación. Y así pues Pedro y todos los apóstoles emprendieron este camino con un maestro de super lujo que todos tenemos, ¿verdad? No físicamente como el lujo que se daban en aquellos tiempos, pero tenemos aquí su enseñanza y también tenemos este maestro de super lujo y también tenemos este llamado y esta invitación a recorrer el camino de aprendizaje con él. Así pues, Pedro acepta el llamado, ¿verdad? ¿Cómo decirle que no? Y tenemos todos la escena en nuestra mente, ¿no? Que está él ahí pescando con su hermano y llega el maestro y le dice, Simón Pedro, sígueme, ¿no? Te haré pescador de hombres, le dice el maestro, pescador de hombres. Y para ello, bueno, pues sí, han de pasar, mínimo dice las escrituras, 3 años de enseñanzas intensivas al lado de él, que constituye ese tiempo de esta segunda etapa para el análisis que nos habla la autora, ¿no? Para analizar la vida de Pedro, es decir, todo el tiempo de convivencia y los sucesos que nos narra el Nuevo Testamento. Más en cualquier profesión o oficio, una cosa es cuando eres estudiante, una cosa es cuando eres practicante, cuando estás en la escuela, cuando tienes chance de equivocarte, cuando estás al lado del maestro y te está supervisando y te está corrigiendo y tú empiezas a hacer algunas prácticas, pero el maestro está ahí, el que te está apoyando, el que te está instruyendo, el que tiene la responsabilidad del aprendizaje. Y otra cosa es demostrar lo que has aprendido cuando ya te encuentras solo. Y eso le pasa a Pedro y eso le pasa a los apóstoles cuando comienza el calvario del maestro, que también es una prueba de fuego para ellos, que es para lo que se han estado preparando. En Pedro
obviamente el miedo le aflora porque él es humano, es el representante digno de nuestra humanidad, ¿no? Le aflora el miedo y con él salen los defectos de carácter. Es como cuando nos olvidamos que estamos en el estudio de la conciencia y reaccionamos con nuestros instintos primitivos. Y a él le pasa, desde que apresan al maestro, Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco, olvidando de momento todo el aprendizaje que obtuvo con el maestro. El amor al prójimo, etcétera, 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 la tolerancia, o sea, todo en ese momento a él se le olvidó porque le aflora el instinto. Lo que somos en el fondo. Sabemos el conocimiento, nos leímos todo el evangelio, nos leímos todo el espiritismo, toda la literatura, pero ¿sabes qué? Que de repente tengo una circunstancia y me aflora lo que realmente soy, porque ese conocimiento no lo he llevado a mi interior y no me ha transformado. Solamente lo sé de memoria, solamente está en mi mente, pero no ha llegado a mi corazón. Y quizás en ese momento a Pedro eso le pasó, ¿no? Le afloró. Sacó la espada y dijo, vamos a pelearnos aquí, y cometió esa burrada de cortarle la oreja a este guardia que se llamaba Malco. Que este es un aporte espírita, del conocimiento espírita, que más adelante ustedes van a ver, porque ustedes saben que en las historias espíritas siempre hay un cierre energético para el perdón, para la liberación, para la reivindicación del ser humano, y eso le pasa a Pedro al final de sus días. Al ratito vamos a retomar esto, pero bueno, llegamos a ese momento en que apresan al maestro y que pues Pedro mete la pata, ¿no? Que bueno, nos pasa a todos, nos ha pasado a todos y nos seguimos equivocando, ¿no? A pesar de que tenemos el conocimiento, de que estamos estudiando, pues de repente igual la regamos y pues no pasa nada. Es un error, aprendemos de él y hay que seguir adelante, ¿no? Para eso son las pruebas que tenemos en la vida. Y él pasó esa prueba mayor, ¿no? De decir, tenía que actuar de cierta manera y pues no lo hice. Para eso son las pruebas, para ver hasta dónde crecimos, para ver hasta dónde hemos entendido, para ver hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y Pedro pues de ahí cae en picada. Y de ahí ya cuando se llevaron preso al maestro, viene la famosa escena de la negación, que para muchos que quizás estén limpios de pecado, como diría el maestro, pues les sea fácil juzgar y tachar a Pedro de poco fiel, y algunos dicen que hasta traidor a nivel de Judas o algo así, ¿no? Que cómo pudo negarlo. Aquí la autora nos hace un llamado a la comprensión, no solo de la personalidad de Pedro, que era esa personalidad fuerte, necia, sino también a lo que estaba viviendo en el momento, que temía por su vida, porque no era cosa de juego lo que estaba pasando, ¿no? Y que ese miedo lo hizo reaccionar así. A pesar de que momentos atrás él había jurado que iba a estar con el maestro, ¿se acuerdan en la última cena? Yo te voy a seguir hasta la muerte, yo doy la vida por ti, yo voy a estar contigo. ¿Y qué le dijo el maestro? Pues tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. O sea, se la sentenciaron, se la dijeron, no la creyó y cayó. Ay, ¿cuántas veces nos dicen aguas porque vas a caer en el pozo? Ay, sí, no, yo no me caigo, y caemos en el pozo. Y no por eso somos traidores, y no por eso somos infieles, y no por eso somos lo peor de lo peor, sino que cometemos errores. Hay que tener esa comprensión para nosotros mismos y poder salir adelante. Son palabras fuertes que como humanos debemos comprender, estamos obligados a comprender, porque igualmente muchas veces pues también nosotros hemos fallado, a pesar de haber prometido ya no hacerlo. Y aquí vuelve a apuntar la autora reflexiones sobre Manuel, el guía espiritual de Chico Javier, que a este respecto nos dice: es fácil decir yo creo, pero no cualquiera dice me he transformado. Entonces cuando estamos en el yo creo, pues estamos en la tablita, ¿no? Todavía nos equivocamos, todavía tropezamos tan fácilmente porque internamente no hemos dado ese saltito. Cuando ya ese conocimiento logra transformarnos a través de las distintas pruebas que muchas hemos fallado, otras no las hemos superado,
Pero ese crecimiento, cuando nos llega la transformación, entonces ya no tan fácil tropezamos, ya estamos más conscientes, ya vamos viendo las piedras en el camino para no tropezar con ellas. La diferencia es el nivel de conciencia. Entonces, en este paralelismo que estamos haciendo entre la negación de Pedro y nuestras propias negaciones, podemos encontrar la comprensión y mejor aún podemos encontrar el ejemplo. Porque si bien para él darse cuenta de lo que acababa de hacer, de que, siendo que, pues como les digo, ya había sido advertido por el maestro, ya le habían dicho que iba a pasar, viendo que él falló, que se falló a sí mismo, que le falló al maestro, tuvo que sobreponerse al error, aprendió y creció para convertirse en un referente de la cristiandad de todos los tiempos. Obviamente que había culpa, y lo hay en nosotros también cuando de repente nos equivocamos. Ese sentimiento de fallo que a todos nos pasa, que es también humano, es natural, pero lo que no es natural es quedarnos ahí. No debemos quedarnos en la culpa, debemos aprender del error, transformar la culpa en responsabilidad, que esa es parte del conocimiento. No soy culpable, soy responsable, me hago cargo de mi error y crezco. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y ahí en esta parte, el espíritu de Juana de Ángeles, también mediante los mensajes psicografiados, hace una reflexión y dice lo siguiente. Dice, no es que Pedro no amara al maestro, no es que no le fuera fiel, es que estaba adormecido para las vivencias, estaba desprevenido, no estaba vigilante. O sea, ese suceso de la negación fue tan importante en su vida porque fue para él un segundo llamado al despertar, para el verdadero despertar, es decir, hacerme consciente. Ya tengo el conocimiento, ahora me tengo que hacer consciente de él. Ya no es el estudiante que se esconde tras las enaguas del maestro, sino el estudiante que ahora debe practicar lo aprendido. El canto del gallo fue para Pedro su segundo llamado, su llamado al despertar. El primero fue cuando el maestro le dijo, ven y sígame, te haré pescador de hombres, ¿no? Te doy el conocimiento, te doy todo lo que sé, la práctica, ves todo lo que haces y luego te voy a dejar solo a ver qué haces con lo que aprendiste. Y el canto del gallo fue su segunda llamada a despertar, a hacerte consciente que ya estás por tu cuenta y que debes empezar a aplicar todo lo aprendido, hacernos responsables de nuestro camino espiritual. Él tuvo que hacerse responsable de ese camino espiritual. De ahora en adelante, él tenía que iluminar sus propias tinieblas. El maestro siempre fue un faro de luz que los mantuvo amparados durante su aprendizaje, pero ahora, aunque seguía siendo esa inspiración, claro, y lo sigue siendo hasta nuestros días, pero a ellos les tocaba demostrar lo aprendido y crecer, iluminarse por sí mismos. En palabras de Emmanuel diría, estar atentos en todo momento, en conexión con la espiritualidad, porque si de repente esa conexión, ese wifi espiritual te falla, pues estás susceptible de cometer los errores, como los que él cometió, errores inconscientes, que para cuando él se dio cuenta el gallo cantó 3 veces, y dice, ya me dijo que iba a negar, pero es que fue tan rápido, es que me dicen por ahí, me agarraron fuera de base, es que no estaba prevenido, es que fue sin querer queriendo, es que no estás atento y no estás con tu conexión con la espiritualidad, no estás vigilante. En pocas palabras, que la prueba no nos agarre dormidos, que no nos tenga que cantar el gallo 3 veces para despertarnos. Y ahí la gran enseñanza de Pedro, un humano, muy humano, como cualquiera de nosotros.
Y vaya que Pedro se sobrepuso a todo esto. Una crisis que debió significar para él muchísimo, que le hizo incluso replantearse su propia postura, sus convicciones. Las luchas se imaginan que debió haber tenido consigo mismo aquí en su mente, como cuando uno comete ese error garrafal que quisieras regresar el tiempo, que te da vergüenza, que te hace sentir tan mal contigo mismo. Imagínate la lucha interna que él tuvo y todo lo que se desencadenó, todo lo que vivió. Debió haber sido momentos realmente angustiosos, y sabemos cómo son los seres humanos. Todos los que se dieron cuenta de esa negación, que después le reclamaron o le dijeron o le menospreciaron, tú que estabas con el maestro, que te tenía tanta confianza, mira lo que hiciste, ¿no? Y cargar aparte con todo esto, debió haber sido realmente muy difícil. Pero se levantó y el maestro le apoyó como siempre, haciéndole que reafirmara 3 veces su amor y su lealtad hacia él cuando se le apareció después de haber resucitado, ¿se acuerdan? Porque esa es la grandeza del maestro, que sin decirle nada él sabía de la angustia moral de Pedro por esa negación, por esas 3 negaciones, y la vergüenza que él sentía consigo mismo. Así que lo levanta, lo reivindica y le da la tarea más grande, que es continuar con su labor. Pedro fue el encargado, directamente por palabras del maestro, de continuar con su labor. Pedro pasa a ser del pescador de peces, ahora sí a ser el pescador de hombres, tras haberse transformado moralmente, después de hacerse consciente de sí mismo, ya de ser un hombre que era de pueblo, que poco sabía hablar ante las masas, pasó a dar unos discursos altamente motivadores, a erguirse como el líder de amor que la causa necesitaba después de que pues el maestro ascendió, ¿no? Dicen que llegó a ser inspirado por los buenos espíritus, ya que poseía mediumnidad, lo que llaman el famoso día del Pentecostés, y que bajó el espíritu y que les dieron los dones y todo esto. Bueno, pues entre ellos estaba la mediumnidad, es decir, poder ver a través de los velos de las dimensiones y estar en comunicación con los espíritus. Podía, y hay registro de que tuvo otras conversaciones, apariciones con el maestro, con el cual que lo iba guiando y le platicaba y todo esto, ¿no? Y él podía tener los buenos espíritus tenían esta influencia sobre él, que le hacían hablar maravillas con las personas, atraer a las personas al evangelio cuando lo escuchaban. Es decir, gracias a ese conocimiento y esa conciencia que hizo de sí mismo, pues también ya tenía los dones despiertos del espíritu. En esta etapa precisamente es cuando fundó la Casa del Camino, la que está considerada la primera institución de ayuda de caridad cristiana. La Casa del Camino fue su casa, aquella donde llegó, donde tantas veces convivieron con el maestro y estuvieron ahí. Él la convirtió en un lugar para ayudar a todos los necesitados, un lugar de caridad donde también se difundía el evangelio. Nos cuentan también que pues Pedro lo hicieron prisionero varias veces, y todas esas veces fue liberado sin ningún problema por los buenos espíritus que lo ayudaron, y luego lo impulsaron para que fuera a continuar con su labor de difusión del evangelio hacia Roma, donde fue crucificado por órdenes de Nerón. Pero también sabemos que Pedro pidió ser crucificado boca abajo, ya que dicen que no se sentía digno de ser crucificado como el maestro, dándonos este último ejemplo de dignidad. Aunque por ahí, en un texto apócrifo, no sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de leer los evangelios apócrifos, yo apenas estoy en esa investigación, pero en el evangelio de Pedro, se cuenta que cuando él salía de Roma huyendo con otros cristianos para no ser alcanzados por esta ira de Nerón que ordenó matar a los cristianos, cuando ellos iban huyendo, Pedro con ellos, el Maestro Jesús se le apareció. Y Pedro le dijo esa famosa frase en latín que muchos de ustedes han de conocer, Quo vadis, Quo vadis, que significa ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, maestro?, le decía Pedro, ¿no? Y el maestro le dice, voy a Roma.
a ser crucificado de nuevo, ¿no? Al ver que él abandonaba a los demás cristianos que habían sido atrapados y huía de Roma. Y se dice que esto pues ocasionó de nuevo un episodio de vergüenza en Pedro, de decir, mi maestro va a ser crucificado de nuevo por mi cobardía. Entonces Pedro se regresa a Roma y pues se deja atrapar y se queda a morir con los demás cristianos que no pudieron escapar, ¿no? No sé, no sé hasta qué punto sea verídico esto, es lo que cuenta un evangelio apócrifo, pero me hace sentido que él pide esta crucifixión boca abajo, porque él ya habían pasado muchos años desde aquel episodio de vergüenza de la negación, ¿no? Ya había pasado mucho, él ya se había reivindicado, ya había trabajado para estar bien consigo mismo en ese sentido, como para que dijera, no merezco ser crucificado como el maestro. En cambio, cuando narran este suceso que le llamamos Cubadis, ¿a dónde vas?, de la aparición del maestro y todo, que este nuevo episodio de vergüenza, puede ser así tan fresco, puede ser que por eso se haya dado así, por eso él haya pedido ser crucificado boca abajo, porque haya sentido de nuevo que perdió esa dignidad. No lo sé, yo lo digo desde una perspectiva muy humana, ¿no? Con mucho respeto, pero si viendo uno con sus sentimientos humanos, pues sí sentirías eso, ¿no? De decir, yo me salvo y el maestro te aparece y dices, ay Dios, me regreso, qué vergüenza, no estuve a la altura de nuevo, y no, a mí crucifíquenme boca abajo, ¿no? No lo sé, es una reflexión muy particular de mi parte, cada quien de ustedes tendrá la mejor opinión. Pues revisando el video, haciendo la edición, me di cuenta que se me había olvidado grabar algo, platicarles la parte que les había prometido sobre Malco. Pasa que la vida le pudo dar a Pedro la oportunidad de hacer este cierre en perdón con este personaje, ya que cuando fue crucificado por órdenes de Nerón, entre la multitud que lo veía estaba este guardia que había huido de Jerusalén y se había ido a vivir a Roma sin su oreja. Y Pedro lo reconoce y le pide perdón. Y él lo perdona. Y incluso dicen que entre la multitud Malco gritaba que Pedro era inocente para que lo liberaran. Y se da este cierre majestuoso de perdón, de redención, entre dos personajes importantes para nosotros los cristianos, ¿no? Por eso les decía que en las historias espíritas siempre está ese extra, ese poquito más que nos aportan, que nos dicen. Y escuché el otro día a Divaldo hablar al respecto sobre una obra de arte, un cuadro donde pintaron la crucifixión de Pedro, que está él boca abajo. Dice, si el artista hubiera sabido que este personaje Malco estuvo ahí, también lo hubiera representado, ¿no? También estaría ahí pasando a la historia con este maravilloso cierre, ¿no? Que al final de su camino se le da la oportunidad de redimirse con esta persona. A mí se me hizo increíble conocer ese dato y se me había pasado platicárselos, así es que lo grabo extra, lo grabo después y se lo añado ahí al video. ¿Cómo saber si es verdad o no? Pues historias como esta van y vienen, se cuentan de boca en boca al paso de los años, se hacen leyendas. Y lo que sí es cierto es que la transformación moral de Pedro es todo un ejemplo para cualquier cristiano. Transformado moralmente a lo que el maestro vio en él desde la primera vez que lo llamó, porque el maestro vio su potencial, confió en él y no se equivocó, igual que no se equivoca con ninguno de nosotros. Que si ya nos llamó, solo nos queda recorrer el camino de aprendizaje y convertirnos en ese diamante precioso que estamos llamados a ser. Un libro que es bastante interesante en mi opinión, es un poco complicado por momentos, pero muy interesante.
nos deja muchas reflexiones. Así es que recomendado. Está en portugués, perdón. Está en portugués, pero está muy interesante. Lo recomendaría que lo leyeran. Aquí, bueno, por primera vez mi recomendación va a ser otra, no que lean este libro. Mi recomendación es que se vayan directo a las obras originales de Amelia Rodríguez, porque este libro, como les digo, es una compilación de Denise Lino. Ella agarra todo lo que había escrito Amelia Rodríguez a través de Divaldo Franco y lo analiza y todo. Pero no es un libro sencillo. No es sencillo. De las cosas que más me gustaron, por ejemplo, es que trae una colección de pinturas de obras sobre Pedro, precisamente. Eso es lo que más me gustó. Pero la tercera parte del libro no empieza a tratar el tema hasta que leíste una tercera parte. Tiene 150 páginas, digamos, en las 53 comienza a hablar y todo lo primero es así como que no tan necesario. La autora comenta que tardó 20 años en hacer este libro. Yo a veces digo como escritora que si tardas tanto en hacer un libro, mejor no lo hagas. Porque no siempre más es mejor. A veces menos es más. En ese sentido, es complicado, quiero ser muy respetuosa con la obra que es muy buena, pero es complicada de leer. Por eso mi recomendación es ir mejor a leer las obras de Amelia Rodríguez, directamente, sin intermediarios, porque ella sí tiene una narrativa fluida, poética, hermosa, hermosísima. Y yo creo que va a ser mi recomendación, aunque pues tenía muchas expectativas sobre el libro. No digamos que me defraudo, no me defraudo, pero sí es difícil de seguirle el paso. Trae muchas citas bibliográficas y fuentes dentro del texto. Tú comienzas leyendo un párrafo y luego viene una cita gigantesca de no sé qué tantas fuentes. Cuando terminas de leer la cita se te olvidó lo que decía el párrafo. Es complicado, muy complicado. Así que bueno, yo les resumí aquí más o menos de lo que habla, pero si les interesa saber más, no hay de verdad como ir a la autora original, que es Amelia Rodríguez, El espíritu de Amelia Rodríguez, psicografiado por Divaldo Franco. Una búsqueda ahí en internet y encuentran, obviamente su obra está en portugués, así es, pero es hermosa. Así que bueno, esa es mi recomendación. Yo espero que les haya gustado este resumen y no me resta más que despedirme y nos vemos hasta la próxima en otra edición de qué trata el libro. Adiós.